Miguel, aprovechando que el presidente López Obrador se refirió en esta conferencia matutina de forma muy amplia al empresario Amado Yáñez, incluso leyó parte de uno de sus libros donde refiere que este empresario pues era gustoso de estos lujos, como ya también nos decía Sosimo en su reporte, no solo el yate, ¿no? El presidente narra esto, que cuando llegan estos yates a atracar a los puertos, la gente sale a admirar la belleza de estas embarcaciones, ¿no? Y también se refiere a la compra de relojes muy exclusivos, dice el presidente López Obrador, que este personaje pues aparecía incluso en los en estos catálogos tan exclusivos al lado de celebridades, de deportistas muy importantes a nivel internacional, como uno de los principales clientes de una marca muy muy cara, y tú has dado seguimiento, y bueno, aquí en Contralínea hemos dado seguimiento a todo lo de oceanografía desde hace muchos años. Nosotros fuimos parte de quienes revelaron estos pues tráfico de influencias, y tú tuviste la oportunidad de entrevistar a Manuel Briviesca Sagún, el hijo de Marta Sagún, que fungía como cabildero. ¿Qué podrías comentarnos de esto, de tu experiencia, pues al platicar con él y luego también conocer la versión desde Pemex de cómo eran presionados? Sí, me llamó la atención esto que mencionó el presidente. Ahorita entramos al tema que estás proponiendo, Nancy, pero el presidente hoy en la mañana, en su conferencia de prensa, señaló lo de este yate. Yo sigo sorprendido. Un yate, dijo el presidente, que costó o cuesta 250 millones de dólares. Después hicieron ahí la conversión, dijeron que son 5,000 millones de pesos. No, son 6,000 millones de pesos al tipo de cambio actual. No me imagino un yate, un barco que anda en el mar circulando, pues sí, supongo que es grande, pero que cueste 6,000 millones de pesos. Yo supongo que debe de tener incrustaciones de oro, o no sé, no, bueno, esa cantidad, por supuesto, es no nos la podemos imaginar almacenada, cuántas bodegas alcanzaría para reunirla, pero tener un yate de este costo, y que es un magnate quien lo posee, y luego pues mencionó exactamente que cuando los mexicanos llevan sus bienes, sus yates y todo esto a los puertos, pues causa el asombro de la población local, que ya de por sí en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, pues la gente tiene un nivel promedio de vida alto, pero aún ellos, los ricos de estos países, les asombra este nivel de riqueza de ciertos personajes. Entre ellos, Nancy, está Carlos Romero de Champs, que acuérdense que uno de los hijos de este ex líder petrolero, pues tenía vehículos tal vez no tan caros como esto, pero sí muy costosos, de marcas verdaderamente muy exclusivas, que vemos a futbolistas muy exitosos tener estos vehículos. Bueno, el hijo de Romero de Champs, o los hijos de Romero de Champs, tienen acceso a este tipo de bienes comprados con dinero ilícito que obtuvo su padre. Y de esto vamos a presentar, me parece que el próximo lunes, Nancy, un trabajo de los juniors de Carlos Romero de Champs. Nos dedicamos a la investigación. Como ustedes saben, la votación será el próximo lunes 31, para elegir al próximo secretario general, que sucederá a Carlos Romero de Champs. Ese día nosotros presentaremos una investigación sobre los juniors, los hijos de Carlos Romero de Champs, y cómo se desviaba el dinero del sindicato petrolero, de la fortuna obtenida del padre, que mucho de ello es dinero público, dinero que le entregaba a Petróleos Mexicanos, y que iba a parar a los hijos, a la esposa y a otros parientes de Carlos Romero de Champs. De esto vamos a hablar el próximo lunes. Estamos adelantando, haciendo un anuncio, pero bueno, entrando a la materia, sí, efectivamente, yo hace ya varios años investigué estaba investigando a Petróleos Mexicanos, corrupción en Pemex, y me encontré con una licitación de un barco, de la contratación de un barco, en donde habían participado varias empresas, entre ellas Oceanografía. Y esta empresa pues perdió el concurso, no había ganado,
hubo alegatos y misteriosamente la dirección de Pemex, en ese entonces a cargo de Raúl Muñoz Leos, le quitaron a la empresa que había ganado y le entregaron a Oceanografía, de la cual es dueño Amado Yáñez, le entregó el concurso, le entregó el contrato de este barco, los servicios de este barco. Esto, pues yo lo informé porque obtuvo el concurso, porque desde la presidencia de la República, en ese momento Vicente Fox era el presidente, desde la presidencia de la República, la esposa de Vicente Fox, Marta Sagún, y sus hijos, ahí tenían oficinas desde donde operaban, llamaban a dependencias gubernamentales para pedir contratos que le asignaran, no para ellos, sino a empresas, a terceras empresas, para que tuvieran esa posibilidad de negocio. En este caso concreto, recomendaron a Oceanografía que Oceanografía tenía que ganar ese contrato con Petróleos Mexicanos. Le hablaron a Raúl Muñoz Leos, entonces director de Pemex, y le quitaron el contrato a la otra empresa para entregárselo a Oceanografía. Yo publiqué esto, en ese entonces escribía en el periódico Excelsior, lo publiqué en 8 columnas, y entonces dieron marcha atrás. Le quitaron el contrato nuevamente a Oceanografía para regresárselo a la empresa cuando quedaron al descubierto. Yo lo que decía es que había corrupción de parte de los hijos de Marta Sagún, de la propia Marta Sagún, con el consentimiento de su esposo, el entonces presidente Vicente Fox, para hacer cabildeo en Petróleos Mexicanos y en otras secretarías de Estado. Bien, esto provocó que me buscara el hijo mayor de Marta Sagún, Manuel Briviesca Sagún. Entonces yo, por supuesto, accedí porque pues es por ética periodística, por responsabilidad profesional, los reporteros tenemos que escuchar las versiones de todos los involucrados. En este caso concreto, Manuel Briviesca me busca, tenemos un primer encuentro y yo, contrario a lo que me imaginaba que iba a negar lo que yo había escrito, me dijo, efectivamente, Miguel, yo llamé a Raúl Muñoz Leos. Dice, bueno, no me dijo yo llamé, dice, quien hizo las llamadas fue mi hermano y mi tío, el hermano de Marta Sagún. Pero de eso lo tuvimos que hacer porque de algo tenemos que vivir, me dijo. Sí hicimos esa llamada y sí le entregaron el contrato, pero bueno, después se lo quitaron, porque nosotros, aunque mi madre me dijo Manuel Briviesca, aunque mi madre esté casada con Vicente Fox, eso no significa que nosotros tengamos a disposición el presupuesto público. Bueno, faltaba más, ¿no? No, pero imagínense el nivel de impunidad, de corrupción y de estupidez para decir cosas como estas. Estaba hablando con un periodista que además iba a escribir lo que iba a decir Manuel Briviesca. Bueno, Manuel además de esto dijo, sí, efectivamente, cabildeamos nosotros, de eso vivimos actualmente. Ya que terminó toda su exposición y reconocimiento a que hacían esto, yo le dije, oye Manuel, ¿te das cuenta que lo que estás haciendo es cometer un delito? Tu madre, tú y tu hermano y tu tío están cometiendo delitos, están traficando con influencias, lo cual está prohibido por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No pueden hacer eso es un delito. Y me dice con todo cinismo, pues mira, no hacemos nada malo, solamente llamamos y de algo tenemos que vivir. Entonces siguió la entrevista, es una entrevista larga. Yo argumentaba que eso no lo podían hacer, que estaba prohibido. Él, dijo que era una forma de vivir de ellos, que ellos trabajaban en eso y que no consideraba que estuviera mal, pues, que hicieran esto. A mí me sorprendió mucho que él reconociera esto. Por supuesto lo publiqué. Esto se publicó también, esta entrevista, en aquel momento, porque era una muestra del cinismo, de la impunidad y de que no era posible que la familia del presidente en ese entonces de la República, que era Vicente Fox, que había ganado la presidencia por su discurso en contra de la corrupción. Acuérdense que hablaba de las ratas, de las no sé cuántos animales utilizaba para describir la corrupción que había en los gobiernos priistas. Bueno, pues ellos, en cuanto se sentaron en la presidencia, estos panistas derechosos, inmediatamente empezaron a hacer lo mismo, exactamente, ¿no? Y lo mismo ocurrió con Felipe Calderón. No olvidar que Oceanografía obtuvo también parte de su riqueza salida de Petróleos Mexicanos,
pues en este sexenio de Felipe Calderón, y además Oceanografía, una empresa que nos demandó en 2009, si mal no recuerdo, sí, argumentando que nosotros estábamos mintiendo y dañando su imagen pública, cometiendo un daño moral, porque publicábamos precisamente todas estas ilegalidades a la hora de estas contrataciones en Petróleos Mexicanos. Sí, fue una demanda que duró 3 años, donde hubo mentiras, abusos de este empresario y de sus abogados en contra de Contralínea. Hicieron cualquier cantidad de corruptelas para tratar de ganarnos en tribunales. No lo lograron, afortunadamente, porque además Amado Yáñez, como bien sabemos, el desenlace de todo esto terminó en prisión. Lo extraño es que haya salido después de los fraudes que cometía, porque no solamente defraudó a Banamex, también defraudó a este banco. A la banca de desarrollo. A la banca de desarrollo, a Bancomex lo defraudó, y también defraudó a el banco que tiene Carlos Hank, uno de estos bancos. Es decir, era una práctica común que hacía Amado Yáñez. No solamente defraudaba a Petróleos Mexicanos a través de contratos con facturas apócrifas, con mentiras, con sobornos y corruptelas, sino también había defraudado, pues precisamente como bien dices, Nancy, a Bancomex, en donde había obtenido créditos en la misma mecánica de presentar facturas falsas de supuestos contratos que tenía con Pemex, que no era cierto, y entonces obtenía grandes beneficios. Tuvo que devolver ese dinero. Hay que decirlo, a Carlos Hank le devolvió el dinero, también le devolvió el dinero a Bancomex, Banorte, sí. También le devolvió el dinero a Bancomex, pero en el caso de Citibank, Banamex, ahí ya no pudo devolver porque ya estaba preso, fue llevado a prisión por ese motivo, y después salió en libertad. Y lo más curioso de todo esto es que ahora sea quien busque el amparo en contra de la desincorporación de Banamex, y en este caso que el gobierno está muy interesado en que sean mexicanos quienes adquieran este banco, que es el que más sucursales tiene en todo el país, Nancy. Y sin duda, pues veremos cómo va aconteciendo todo esto, pero sí llama la atención que un juez le haya dado la razón a quien es el que provocó este fraude. O sea, ni siquiera es una víctima del fraude, sino es quien provocó el fraude. Miguel, pues sí, muy interesante todo este tema, y también decirle a nuestra audiencia que muy pronto vas a presentar también una investigación acerca de Citibank y en el contexto de toda esta venta que se está tratando de hacer.